El 3 de noviembre de 2019, un hombre de 41 años llamado Marcus Webb condujo su camioneta por un camino forestal de 2 carriles que se adentraba en el bosque estatal de Pigeon River Country, en el norte de Michigan. Llevaba su rifle, su mochila, su cámara de vigilancia, su chaleco naranja. Todo lo que un cazador de ciervos necesita para un fin de semana en solitario en los bosques de Michigan. Se despidió de su esposa con un beso a las 5:30 de la mañana. Le dijo que volvería el domingo por la noche. No regresó el domingo por la noche. No regresó el lunes por la mañana. No había regresado en absoluto. Lo que la Policía Estatal de Michigan encontró cuando finalmente localizó su campamento el martes, después de 36 horas de búsqueda en 14.000 acres de denso bosque del norte de Michigan, fue lo siguiente: su camioneta abierta, las llaves en el asiento, su campamento. La tienda de campaña seguía en pie. Dentro había un saco de dormir. Una estufa de camping estaba en el suelo junto a una comida a medio comer que se había enfriado hacía 2 días. Su rifle, apoyado contra un árbol a 15 pies de la tienda, completamente cargado, con el seguro puesto. Su cámara de vigilancia todavía está montada en el árbol donde la había atado. Tiene una tarjeta SD dentro. Contiene imágenes. Y el propio Marcus Webb, desaparecido. Completamente, totalmente, sin explicación alguna. Ni rastro de sangre. Ni marcas de arrastre. Ni señales de lucha. Ni huellas que salieran del campamento en ninguna dirección, salvo las suyas, las mismas de cuando llegó. Acaba de irse. El caso sigue abierto. Marcus Webb nunca ha sido encontrado. Pero las imágenes de esa cámara de vigilancia, esos fueron encontrados. Y lo que muestran es la razón por la que su familia se puso en contacto conmigo. La razón por la que nunca habían mostrado estas imágenes públicamente hasta ahora. La razón por la que su esposa, Lisa Webb, se sentó frente a mí en la mesa de su cocina en Gaylord, Michigan, con las manos juntas y la mirada fija, y dijo: necesito que la gente sepa lo que había en ese bosque con mi marido. Necesito que alguien cuente esta historia de la manera correcta. Me llamo Thomas Garrett. Soy investigador independiente y documentalista. He dedicado 8 años a investigar desapariciones inexplicables en zonas remotas de Estados Unidos. He trabajado con familias y con las fuerzas del orden. He analizado pruebas sin explicación racional y me he obligado a seguirlas a donde quiera que me lleven, sin importar cuál sea el destino. Lo que descubrí en el caso de Marcus Webb es la evidencia más perturbadora que he encontrado en mis 8 años de trabajo. Y estoy a punto de mostrártelo. Antes de mostrarles lo que grabó la cámara de vigilancia, quiero que sepan quién era Marcus Webb. Porque en historias como esta, en casos como este, la persona protagonista se reduce a un nombre, una desaparición y un número de caso. Y Marcus Webb era mucho más que eso. Muchísimo más. Lisa Webb me describió a su marido a lo largo de 3 conversaciones distintas. Y el retrato que surgió fue el de un hombre tan arraigado a la naturaleza y tan competente en ella que su desaparición desafía cualquier explicación convencional. Marcus llevaba cazando en la región del río Pigeon desde los 14 años. Eso suma 27 años cazando en la misma zona del norte de Michigan. Conocía el terreno como la mayoría de la gente conoce su propio barrio, cada cresta, cada cruce de arroyo, cada sendero de ciervos, cada sección del bosque que cambiaba de aspecto con las estaciones. Fue un ex ranger del ejército. 8 años de servicio. 2 despliegues. Un hombre entrenado al más alto nivel de desempeño humano en entornos hostiles, específicamente en navegación, supervivencia. Respuesta a amenazas y mantenimiento de la funcionalidad bajo condiciones de estrés extremo. Tenía una condición física excepcional.
Medía 1,88 m y pesaba 97 kilos, con una forma física propia de toda una vida de disciplina. Su compañero de casa de 14 años, un hombre llamado Dale Hutchinson que no pudo asistir al viaje de noviembre por un compromiso familiar. Me dijo, Marcus era la persona más capaz que he conocido en el bosque. Sin excepción. Incluso mejor que las personas con las que serví. Ese hombre no se perdía. Ese hombre no se caía. Ese hombre no cometía errores en el campo. También era metódico. Meticuloso. Lisa me mostró la preparación que dedicaba a cada cacería en solitario, los mapas detallados que imprimía y anotaba, los puntos de referencia GPS que registraba. El itinerario escrito que siempre le dejaba especificando la ubicación de su campamento, sus rutas planificadas y sus horas previstas de comunicación vía satélite. El comunicador satelital. Este detalle es importante. Marcus llevaba consigo un comunicador satelital Garmin Enreich en todos sus viajes en solitario. No se trata de un teléfono celular, sino de un dispositivo satelital bidireccional que funciona en cualquier lugar del planeta, independientemente de la cobertura celular. Envía y recibe mensajes de texto vía satélite. Cuenta con una función SOS que contacta a los servicios de emergencia con coordenadas GPS. Además, registra la ubicación automáticamente cada 10 minutos. Lisa me enseñó el registro de seguimiento del dispositivo InReach de Marcus correspondiente al 3 y 4 de noviembre. Llegó a su campamento a las 8:47 de la mañana del 3 de noviembre. El dispositivo registró su posición cada 10 minutos mientras montaba el campamento, exploraba la zona circundante e instalaba su cámara de vigilancia. Su última posición registrada fue a las 23:23 del 3 de noviembre. Dentro de su tienda de campaña. A las 23:33, la siguiente hora programada para el registro de 10 minutos, el dispositivo se desconectó. No se activó la función SOS. No se envió ningún mensaje. No hay aviso de batería baja. Sencillamente, sin conexión. Como si el dispositivo hubiera dejado de existir a las 23:33 del 3 de noviembre en el bosque estatal de Pigeon River Country. El dispositivo nunca fue encontrado. Nunca encontraron a Marcus. Pero la cámara de vigilancia siguió funcionando toda la noche. Y a las 2:11 de la madrugada del 4 de noviembre, 2 horas y 48 minutos después de que el comunicador satelital de Marcus Webb dejara de funcionar, captó algo. Antes de mostrarles las imágenes de las cámaras de vigilancia, es necesario que comprendan la geografía específica del lugar donde desapareció Marcus Webb. El bosque estatal Pigeon River Country abarca aproximadamente 105,000 acres de naturaleza virgen en el norte de Michigan, en los condados de Otsego, Sheboygan y Montmorency. Es uno de los mayores bloques contiguos de terreno salvaje en la península inferior de Michigan. Alberga la mayor manada de alces en libertad al este del río Mississippi, con entre 900 y 1,100 ejemplares. Cuenta con zonas designadas como área silvestre protegida donde no se permite el uso de vehículos motorizados y la densidad de senderos es prácticamente nula. Además, entre la comunidad de aficionados a las actividades al aire libre en el norte de Michigan, es un lugar con cierta reputación. No es el tipo de reputación que aparece en los folletos turísticos o en los planes de gestión forestal estatales. Es otro tipo. El tipo que se cuenta entre cazadores en el campamento. El tipo que mencionan en voz baja los veteranos que han pasado décadas en esos bosques y han visto cosas de las que no hablan en público. Pasé 4 días en Gaylord y Vanderbilt, los dos pueblos pequeños más cercanos a la región del río Pigeon, antes de adentrarme en el bosque. Hablé con 14 personas, cazadores, un agente de conservación jubilado, 2 empleados del Departamento de Recursos Naturales. Una mujer que había vivido en una propiedad colindante con el bosque durante 31 años y un ayudante del sheriff del condado de Sheboygan que había participado en 3 operaciones de búsqueda y rescate en el bosque a lo largo de su carrera. Te voy a contar lo que me contaron.
El agente de conservación jubilado, un hombre llamado Gerald Moss, que trabajó 28 años en la región de Pigeon River, me contó mientras tomábamos un café en un restaurante de Vanderbilt que, a lo largo de su carrera, había recibido al menos 9 informes de cazadores que describían encuentros con una criatura grande y erguida en el bosque. Había archivado los 9 informes. Había investigado personalmente 3 de ellos. No tenía explicación para ninguno. El norte de Michigan siempre ha tenido historias, me lo dijo. Remontándonos a antes incluso de que el bosque estatal fuera designado como tal. Los antiguos registros de los campamentos madereros de la década de 1890 contienen relatos de cuadrillas que se negaban a trabajar en ciertas secciones del bosque del río Pigeon. Los capataces escribían en sus diarios sobre hombres que oían ruidos por la noche que provocaban interrupciones en el trabajo. En la década de 1890, los hombres no eran tan delicados. No dejaban de trabajar por miedo. Algo realmente los obligaba a abandonar ciertas zonas de ese bosque. Me deslizó un trozo de papel doblado por la mesa del comedor. Lo saqué antes de jubilarme. Guardé una copia. Era una fotocopia de una página de un memorando interno del Departamento de Recursos Naturales de Michigan de 1961, no un documento público, que describía una reunión entre funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y representantes de 3 municipios locales sobre informes recurrentes de actividad de grandes animales bípedos no identificados en las zonas septentrionales del bosque de Pigeon River. El memorándum recomendaba seguimiento continuo y discreción en la comunicación pública al respecto. Documentación oficial del Departamento de Recursos Naturales, DNR. Por sus siglas en inglés, sobre informes de criaturas bípedas en la región del río Pigeon. El ayudante del sheriff del condado de Sheboygan, lo llamaré ayudante R. Ya que me pidió que no usara su nombre, me habló de las 3 operaciones de búsqueda y rescate en las que había participado en el bosque. 2 cazadores desaparecidos, una excursionista desaparecida. La excursionista fue encontrada con vida después de 4 días, gravemente deshidratada, con hipotermia leve. Incapaz de explicar cómo se había desorientado en un sendero que había recorrido docenas de veces. Los 2 cazadores nunca fueron encontrados. Ambos son tipos con experiencia, me lo dijo, ambos conocían bien ese bosque. Uno de ellos había cazado allí durante 20 años. Ninguno cometió el tipo de error que te hace perderte allí para siempre. El bosque no es tan grande. Si caminas en cualquier dirección el tiempo suficiente, llegas a un camino. Ambos lo sabían. Ninguno salió de allí. Observó su café por un momento. No estoy diciendo lo que creo que les pasó. Simplemente digo que ya no me sorprende que personas con experiencia entren en ese bosque y no regresen. Lisa Webb me dio acceso completo a los datos de seguimiento de Marcus Inrich. Sus mapas anotados y su plan de caza escrito para el viaje de noviembre. Dediqué 2 días a reconstruir sus movimientos del 3 de noviembre con la mayor precisión posible, según lo permitían los datos. Llegó al final del camino forestal de 2 carriles a las 8:47 de la mañana y montó el campamento durante las 2 horas siguientes. Un proceso que el registro GPS capturó como un conjunto de puntos de posición en un área pequeña, lo que coincide con la actividad de alguien que trabaja en torno a una ubicación fija. Aproximadamente a las 11:15 de la mañana, comenzó a desplazarse hacia el noreste desde el campamento. El registro del GPS mostraba un ritmo de caminata en esa dirección durante aproximadamente 1,2 millas, lo cual coincidía con su plan de caza escrito, que identificaba el borde de una cresta en esa zona como la ubicación principal para apostarse. Pasó la mayor parte del día en ese lugar. El registro del GPS muestra un movimiento mínimo desde aproximadamente el mediodía hasta las 4 de la tarde. Lo cual coincide con la situación de un cazador sentado en un puesto de caza. A las 16:15 comenzó a regresar al campamento, llegando aproximadamente a las 17:30.
Entre las 17:30 y las 23:23, su última posición registrada, el GPS lo situaba en el campamento o muy cerca de él. Preparando la cena. Desplazándose las cortas distancias propias de la actividad habitual en el campamento. Una tarde normal en el campamento de caza. A las 23:23 horas se registró su posición dentro del perímetro de la tienda de campaña. A las 23:33, nada. Le pregunté a Lisa si Marcus había tenido algún problema con el dispositivo InReach anteriormente. ¿Se había quedado sin energía inesperadamente? ¿Había fallado alguna vez? Ella negó con la cabeza. Era muy meticuloso con ese aparato. Revisaba la batería antes de cada viaje. Llevaba una batería de repuesto. Ese aparato era su salvavidas y lo trataba como tal. En los 4 años que lo llevó consigo, nunca le falló. Le pregunté si creía que Marcus lo había apagado él mismo. Me miró fijamente durante un largo rato. Marcus jamás apagaba ese dispositivo en el campo. Jamás. Y menos aún cuando estaba solo. Esa era su regla absoluta, el InReach permanecía encendido y registrando datos desde que salía del camión hasta que volvía a casa. 4 años. Ni una sola vez lo apagó. Algo lo apagó a las 23:33 del 3 de noviembre. O algo acabó con su capacidad de funcionar. Los equipos de búsqueda y rescate rastrearon el dispositivo con detectores de metales en un radio de 400 yardas alrededor del campamento. Nunca lo encontraron. La voz de Lisa era firme cuando me dijo esto. Claramente había repetido esas palabras muchas veces, a la policía, a los rescatistas, a sí misma en la oscuridad. Esa firmeza no era indiferencia. Era la coraza de una mujer que había decidido que derrumbarse no ayudaba a nadie, y menos aún a la memoria de su esposo. Lo que le pasó a Marcus sucedió muy rápido, dijo ella, entre las 11:23 y las 11:33. 10 minutos. Algo sucedió en 10 minutos que no dejó rastro, se llevó a mi esposo e inutilizó un dispositivo satelital. Necesito que entiendan, ese dispositivo transmite al espacio. No se puede apagar accidentalmente. No se puede perder la señal bajo la copa de un árbol. Se comunica con satélites. La única forma en que deja de funcionar es si se destruye o si se lleva a un lugar fuera del alcance de los satélites, lo cual es imposible en un bosque abierto. Apretó aún más los puños. O si algo sucediera tan rápido que Marcus no tuviera oportunidad de activar el SOS. Marcus había instalado su cámara de vigilancia en un arce rojo. Aproximadamente a 40 metros al noreste de su tienda de campaña, colocada estratégicamente para cubrir un sendero frecuentado por ciervos que cruzaba un pequeño arroyo. Una configuración estándar. Justo lo que cabría esperar de un cazador experimentado en un lugar que había explorado. La cámara era una Browning Strike Force Pro, un modelo de gama media de alta calidad con excelente visión nocturna infrarroja, función de marca de tiempo y rápida velocidad de disparo. Había estado funcionando de forma continua desde aproximadamente las 10:30 de la mañana del 3 de noviembre, cuando Marcus la instaló. Hasta que los equipos de búsqueda y rescate llegaron al campamento el 5 de noviembre. La tarjeta SD contenía 847 imágenes. La Policía Estatal de Michigan se llevó la cámara y la tarjeta SD como evidencia. Revisaron las imágenes como parte de su investigación. He hablado con la investigadora principal de la desaparición de Marcus Webb, la sargento detective Patricia Hollis de la MSP, quien me confirmó, cuidadosamente y con evidente incomodidad, que las imágenes en esa tarjeta SD eran revisado y registrado como parte de la investigación y que ciertas imágenes no coincide con ninguna especie de fauna silvestre conocida de Michigan. No. Quiso hacer más declaraciones al respecto. Lisa Webb tenía su propia copia de las imágenes de la tarjeta SD. Marcus había hecho una copia de seguridad de la tarjeta en una computadora portátil la noche anterior, el 3 de noviembre, antes de acostarse.
La computadora portátil todavía estaba en la tienda de campaña cuando llegó el equipo de búsqueda y rescate. Lisa me dio acceso a esas imágenes. Necesito explicártelos con detenimiento. Porque el contexto es importante aquí. Porque lo que muestran estas imágenes se va revelando, lenta, metódica y aterradoramente, a lo largo de la noche. Las primeras 340 imágenes, capturadas entre las 10:30 de la mañana del 3 de noviembre y aproximadamente las 9 de la noche, son completamente normales. Ciervos en el sendero. Un zorro a las 2 de la tarde. Un mapache al anochecer. Fauna silvestre típica de los bosques de Michigan moviéndose por el cauce de un arroyo. Nada fuera de lo común. Luego, a las 9:47 de la noche, imagen 341, algo cambió. Un gran oso negro apareció en el sendero. Era enorme, su masa corporal, visible incluso en infrarrojo, sugería que se trataba de un macho adulto maduro, probablemente de 160 kilos o más. Se adentró en el sendero, se detuvo e hizo algo típico de los osos cuando perciben una perturbación que no comprenden. Se puso de pie. Y entonces corrió. No trotó. No se alejó caminando como suelen hacerlo los osos ante una amenaza percibida. Corrió. Galopó a toda velocidad de vuelta por donde vino, desapareciendo del encuadre en menos de 2 segundos. Algo había asustado a un oso negro de 160 kilos, provocando que saliera corriendo a toda velocidad. Las siguientes 22 imágenes, capturadas durante los siguientes 18 minutos, mostraron a todos los demás animales en la cuenca haciendo lo mismo. Ciervos, moviéndose rápidamente, con la cola en alto. Un segundo ciervo. Un coyote, y quiero enfatizar esto porque los coyotes no se asustan fácilmente, un coyote trotando rápidamente a través del encuadre con la cola entre las patas y las orejas pegadas al cuerpo. Alejándose de lo que fuera que hubiera entrado en esa sección del bosque. A las 22:15, el desagüe estaba vacío. Durante las siguientes 4 horas, ningún animal pasó frente a esa cámara. Y entonces, a las 2:11 de la madrugada, imagen 412, la cámara se disparó de nuevo. En los 8 años que llevo trabajando en esto, he examinado una gran cantidad de pruebas inquietantes. Pruebas fotográficas. Pruebas en video. Pruebas físicas de escenas que desafían la explicación convencional. La imagen 412 de la cámara de vigilancia de Marcus Webb es la prueba más perturbadora que he examinado jamás. Lo digo sin exagerar ni con ánimo de sensacionalismo. Lo afirmo como un hecho basado en 8 años de experiencia comparativa. Permítame describírselo con precisión. La imagen tiene fecha y hora de las 2:11 de la mañana del 4 de noviembre. Es una fotografía infrarroja en blanco y negro. El alcance de la iluminación infrarroja de la cámara Strike Force Pro es de aproximadamente 30 metros, 100 pies, más allá de esa distancia, la imagen se oscurece. En el centro del encuadre, sobre el sendero de los ciervos, a unos 35 metros de la cámara, se ve una figura de pie. Erguido. Completamente bípedo. Mirando directamente a la cámara. La figura ocupa casi todo el encuadre vertical, lo que da una idea inmediata de su tamaño. La cámara estaba montada a 91 centímetros del suelo, ligeramente inclinada hacia arriba. Los objetos que llenan el encuadre a 32 metros son muy grandes. Basándome en las dimensiones conocidas de la orilla del arroyo y la vegetación circundante, puntos de referencia que visité y medí personalmente, esta figura medía entre 2,36 y 2,49 metros de altura. Su cuerpo era de una magnitud que las fotografías rara vez captan adecuadamente. El ancho de los hombros, medido con respecto a puntos de referencia conocidos, era de aproximadamente 1 metro. Los brazos eran largos, de una proporción antihumana. Colgaban a los lados, con las manos, grandes, bien definidas, de 5 dedos, visibles a la altura de las rodillas. La musculatura general, visible a través del pelaje, era extraordinaria.
No se trataba de una criatura de grasa y volumen, sino de una musculatura densa y funcional. La cabeza. Necesito que comprendas que durante 8 años he mantenido una distancia profesional respecto a las pruebas. La cabeza de la imagen 412 rompió por completo esa distancia. El cráneo era grande, considerablemente mayor que el de un cráneo humano. Era ancho y ligeramente abovedado. Pero la cara se proyectaba hacia adelante. No era una cara humana plana. Era un hocico. Largo, ancho, ligeramente usado hacia la nariz, como el de un perro muy grande. Las orejas estaban implantadas en lo alto del cráneo y eran erguidas, altas, puntiagudas, orientadas hacia adelante en la postura de un animal en alerta máxima. La mandíbula era pesada. Incluso en infrarrojo en blanco y negro, la musculatura de la mandíbula era visible, enormemente poderosa. ¿Y los ojos? El brillo infrarrojo de los ojos en la imagen 412 era diferente a todo lo que había visto en fotografía de vida silvestre. Todos los mamíferos producen brillo ocular en el infrarrojo, ciervos, osos, mapaches, todos. Este brillo es producto del tapetum lucidum, una capa reflectante detrás de la retina. En la mayoría de los animales, se manifiesta como 2 pequeños puntos blancos. En la imagen 412, el brillo ocular era enorme. 2 círculos blancos, amplios y brillantes, cada uno del diámetro de una pelota de tenis vista desde 35 yardas. El brillo del reflejo sugería un tapetum de tamaño y reflectividad extraordinarios, muy superiores a los de cualquier mamífero norteamericano documentado. Pero no fue el brillo de sus ojos lo que destruyó mi distanciamiento profesional. Fue la dirección que tomó. Sus ojos no seguían el rastro del ciervo. No estaban analizando el entorno. Estaban mirando directamente, con precisión y con una intención evidente, a la cámara de vigilancia. Esta criatura, a las 2:11 de la madrugada, a unos 35 metros de un campamento donde un hombre había estado durmiendo, sabía exactamente dónde estaba la cámara. Miraba fijamente al objetivo con la mirada concentrada y deliberada de alguien que comprendía lo que era una cámara. Eso no es comportamiento animal. Eso es algo completamente distinto. La imagen 412 no fue la última imagen de esa noche. Entre las 2:11 y las 4:47 de la madrugada, la cámara capturó 29 imágenes adicionales de la criatura. No se fue. Durante 2 horas y 36 minutos, se movió por la zona cubierta por la cámara, a veces en el límite del rango infrarrojo. A veces lo suficientemente cerca como para que la imagen se llenara casi por completo de pelaje oscuro. Dio vueltas. Se detuvo. Se acercó y se alejó siguiendo patrones que sugerían no un acto aleatorio, sino una evaluación deliberada y metódica del área del campamento. En la imagen 419, con fecha y hora de las 2:34 de la mañana, la criatura se encontraba en su punto más cercano a la cámara, a unos 12 metros. A esta distancia, el nivel de detalle era extraordinario e impactante. Pude apreciar la textura del pelaje, denso, áspero, oscuro, con un tono ligeramente más claro en el pecho y la parte interna de los antebrazos. Pude distinguir los dedos de la mano derecha, la mano colgaba a su costado, los dedos ligeramente curvados, las uñas gruesas y arqueadas. Pude observar las fosas nasales, anchas, móviles, trabajando constantemente, procesando la información del aire como lo hace el olfato de un perro de caza, con propósito e inteligencia. Y pude ver cómo se movía el pecho. Respirando. Lenta, profunda y completamente tranquila. Esta criatura, situada a 12 metros de una tienda de campaña donde un hombre había estado durmiendo, permanecía completamente tranquila. No estaba agitado. No mostraba signos de amenaza, ni pelo erizado, ni vocalizaciones, ni posturas amenazantes. Estaba tranquilo, como un profesional. Tan tranquilo como cuando realiza una tarea que ya conoce y sabe hacer a la perfección.
En la imagen 427, con fecha y hora de las 3:18 a.m., la criatura estaba de espaldas a la cámara, mirando hacia la tienda de campaña. Inmóvil. De cara a la tienda de campaña. Durante 11 minutos, imágenes 427 a 431, cada una activada por un movimiento mínimo, permaneció mirando hacia la tienda de campaña. Luego, en la imagen 432, con marca de tiempo de las 3:29 de la mañana, volvió a girar hacia la cámara. Y estaba más cerca. Se había movido hacia la tienda durante esos 11 minutos y ahora regresaba al campo de visión de la cámara desde un ángulo ligeramente diferente, más cerca del campamento, inclinándose hacia atrás. La última imagen, la número 441, con fecha y hora de las 4:47 de la mañana, muestra a la criatura en el límite del rango infrarrojo. Alejándose. En la oscuridad, a más de 30 metros de distancia. En dirección a la cresta. A las 4:48 de la madrugada el marco estaba vacío. El dispositivo InReach de Marcus Webb se desconectó a las 23:33. Eso fue 4 horas y 38 minutos antes de que esta criatura apareciera en la cámara de vigilancia. 4 horas y 38 minutos durante los cuales no tenemos información sobre lo que ocurrió en ese campo. He estado dándole vueltas a ese cronograma durante mucho tiempo. Sigo con ello. La Policía Estatal de Michigan llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la desaparición de la persona. He revisado, con la autorización de Lisa Webb, toda la documentación pública disponible de dicha investigación y he hablado directamente con el sargento detective Hallis en 3 ocasiones distintas. La investigación fue exhaustiva. La Policía Estatal de Michigan, MSP, desplegó perros rastreadores el segundo día. Se realizó una búsqueda aérea con imágenes térmicas. Equipos terrestres cubrieron cuadrículas sistemáticas. Tenían la última posición GPS de Marcus. Tenían 14.000 acres de bosque que cubrir. Lo cubrieron por completo. Los perros, y este detalle me lo confirmó el detective Hallis, siguieron el rastro de olor de Marcus desde la tienda de campaña hasta un punto situado aproximadamente a 90 metros al noreste del campamento. En ese punto, el rastro de olor se detuvo. No se desvaneció. No se dispersó con la lluvia ni el viento, las condiciones eran frías y secas esa semana, ideales para que el olor se conservara. Simplemente terminó. Los perros rodearon el punto final repetidamente. Confundidos. Incapaces de continuar. Los rastros de olor terminan cuando una persona entra en el agua, es decir, cuando cruza un arroyo lo suficientemente profundo como para que el agua interrumpa el rastro. En ese punto no había ningún arroyo. Los rastros de olor también terminan cuando una persona sube a un vehículo. No había carretera ni acceso para vehículos en un radio de 3 millas en esa dirección. Los rastros de olor terminan cuando una persona es transportada. Cuando se levanta del suelo. Cuando lo que sea que la transporte tiene un perfil de olor al que los perros no tienen una respuesta entrenada. No se lo dije a la detective Hallis. Ella no me lo dijo a mí. Pero la idea quedó latente entre nosotras durante nuestra tercera conversación y ninguna de las dos la abordó directamente porque algunas conclusiones, dichas en voz alta, cambian las cosas de forma irreversible. Las pruebas físicas encontradas en el campo contaban una historia controlada y deliberada que no revelaba nada. No había señales de forcejeo. Ni rastro de sangre. Ni telas rasgadas, ni equipo volcado, ni marcas defensivas de ningún tipo. La comida a medio comer, chile liofilizado, según me contó Lisa, había sido colocada en el suelo junto a la estufa de camping. Como si Marcus simplemente la hubiera dejado un momento para hacer otra cosa y no hubiera vuelto a ella. La estufa estaba apagada. La comida fría. Su rifle apoyado contra un árbol. Seguro puesto. Un ranger del ejército.
Un hombre entrenado para responder a amenazas de un nivel que la mayoría de nosotros jamás comprenderemos. Su rifle apoyado contra un árbol con el seguro puesto. Sea lo que sea que Marcus haya presenciado en esos 10 minutos entre las 11:23 y las 11:33 de la noche, no tuvo tiempo de alcanzar su rifle. O lo alcanzó, lo consideró insuficiente y lo dejó en el suelo. O sucedió algo completamente distinto que no puedo deducir con las pruebas disponibles. Dale Hutchinson, compañero de casa de Marcus durante 14 años, se emocionó hasta las lágrimas 2 veces durante nuestra conversación. En ambas ocasiones se recompuso con un esfuerzo visible y continuó. Él dijo, si me dijeras que Marcus se perdió, te llamaría mentiroso. Si me dijeras que Marcus se cayó y se lastimó, te diría que habría salido arrastrándose con las piernas rotas antes de perderse la cita con Lisa. Si me dijeras que otra persona le hizo algo a Marcus allí afuera, te diría que Marcus habría acabado con esa persona antes de que se acercara lo suficiente. Lo he visto actuar. No era una víctima. No era vulnerable. Lo que sea que le haya pasado allí afuera, estaba fuera de su alcance. Y no puedo imaginar qué pudo haber sido. No puedo imaginarlo. Se quedó callado un momento. Excepto que puedo. Simplemente no quiero. En mi tercera visita a la casa de Lisa Wavengalord, me enseñó algo que no me había enseñado antes. Un cuaderno. Pequeño, de espiral, como los que se encuentran en cualquier farmacia. La letra de Marcus en la portada, solo sus iniciales y el año. Llevaba un diario de campo, dijo ella. Cada cacería. Nota sobre el movimiento de los ciervos, el clima, la ubicación de los puestos de caza. Lo leí después de que desapareció. Todos ellos. Cada año desde 2009. Abrió el cuaderno por una página que había marcado con un trozo de papel doblado. 2 de noviembre de 2019. La noche anterior a su partida. Ella me lo entregó. Su letra era clara y precisa, la de un hombre disciplinado. La anotación era breve. En su mayor parte, se trataba de notas previas a la cacería, lista de equipo, pronóstico del tiempo, ruta planificada. Pero al final de la página, separadas del resto del texto por una línea en blanco, había 4 frases en las que he pensado todos los días desde que las leí. Hoy hablé con Gerald Moss en la gasolinera de Vanderbilt. Me contó sobre los informes de la sección norte del río Pillen, la misma zona donde suelo cazar. Dijo que ha oído cosas a lo largo de los años que no puede explicar. Llevo mucho tiempo cazando en esta zona y la conozco bien. Pero esta vez voy a prestar más atención. 4 oraciones. Marcus Webb había oído hablar de los informes. Había sido advertido, de forma vaga e incompleta, pero advertido, por el mismo agente de conservación jubilado que más tarde me contaría sobre sus 9 informes de encuentros inexplicables. Fue de todos modos. Porque era Marcus Webb. Porque ese era su bosque. Porque 27 años cazando en la región del río Pillen le habían dado una confianza en ese paisaje que una conversación en una gasolinera no iba a erradicar. Cerré el cuaderno y se lo devolví a Lisa. Lo sostuvo con ambas manos por un instante. Prestó más atención, dijo en voz baja. Y no importó. Le pregunté, directamente, porque le debía franqueza después de todo lo que me había contado, que creía que le había sucedido a su marido. Ella no dudó. Creo que en ese bosque habita algo que no tiene nombre en ningún libro que haya leído. Creo que lleva allí muchísimo tiempo. Creo que mi marido no fue la primera víctima y creo que no será la última. Me miró fijamente. Creo que, sea lo que sea, no nos tiene miedo. No tiene por qué tenerlo. Y creo que quienes lo saben, el Departamento de Recursos Naturales, la Policía Estatal, quienes han pasado su vida en esos bosques, saben más de lo que dicen. Porque decirlo implica enfrentarse a ello. Y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Ella puso el cuaderno sobre la mesa que nos separaba. Así que no dicen nada.
Y la gente sigue adentrándose en esos bosques. Y algunos no regresan. Y los casos permanecen abiertos. Y las familias esperan. Ella miró el cuaderno. He dejado de esperar. Solo quiero que la gente lo sepa. Quiero que quienes vayan a la región del río Pillen, a cualquiera de esos bosques del norte de Michigan, sepan lo que hay allí con ellos. Lo que había allí con Marcus. Ella me miró. Eso es todo lo que quiero ahora. Que la gente lo sepa. El caso de persona desaparecida de Marcus Webb, número de caso 19-4471, MW de la Policía Estatal de Michigan, permanece oficialmente abierto al momento de la grabación de este video. Lleva desaparecido más de 4 años. Nunca lo han encontrado. No hay restos. No hay equipo más allá del que había en el campamento. No hay explicación que satisfaga ningún estándar de evidencia o lógica. Su camioneta sigue en el garaje de Lisa. Ella no ha podido venderla. Su equipo de caza, el que estaba en el campamento y que fue recuperado por el equipo de búsqueda y rescate, está en cajas en el sótano. Ella no ha podido abrir las cajas. Su chaleco naranja, el que llevaba puesto cuando desapareció, el que no estaba en el campamento. El que debería haberlo hecho visible desde el aire durante la búsqueda térmica, nunca ha sido encontrado. Gerald Maas, el agente de conservación jubilado que advirtió a Marcus en una gasolinera de Vanderbilt el día antes de su desaparición, llamó a Lisa 6 meses después de que Marcus desapareciera. Le pidió disculpas. Le dijo que debería haber dicho más. Le contó que había cargado con el peso de esos 9 informes inexplicables durante 28 años y que siempre se había dicho a sí mismo que no estaban relacionados, que eran anomalías aisladas. Que el bosque tenía explicaciones convencionales para todos ellos. Él dijo, ya no lo creo. Y lamento no haberle dicho más a Marcus. Lo lamento todos los días. Las imágenes de la cámara de vigilancia, las 441, incluidas las 29 imágenes de la criatura, se encuentran en un disco duro en la casa de Lisa Webb. Ella ha proporcionado copias a 3 investigadores, incluyéndome a mí. Ha compartido imágenes seleccionadas con la Policía Estatal de Michigan, que las tiene en su expediente, clasificadas como fauna silvestre no identificada. La investigación continúa. Fauna silvestre no identificada. 4 años. Ningún cuerpo. Ninguna explicación. Un dispositivo satelital que desapareció. Un rastro de olor que terminó en un bosque abierto. 29 imágenes de cámaras trampa de algo que medía 2,40 metros de altura y miraba fijamente a la lente con la inteligencia concentrada de alguien que sabía exactamente lo que estaba viendo. Fauna silvestre no identificada. Quiero terminar con algo que Dale Hutchinson me dijo al final de nuestra conversación. Fue lo último que dijo antes de levantarse, estrecharme la mano y dirigirse a su camioneta. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo que más me impacta? No las imágenes. Ni el dispositivo desaparecido. Nada de eso. Lo que me impacta es el rifle. Tenía el seguro puesto. Marcus nunca, en serio, nunca, apoyaba su rifle contra nada en el campo con el seguro puesto a menos que hubiera decidido conscientemente que la amenaza había terminado. Que estaba a salvo. ¿Entiendes lo que digo? Dejó el rifle con el seguro puesto. Lo que significa que en algún momento de esa noche, fue a ese árbol, recogió el rifle y quitó el seguro. Y entonces sucedió algo que lo hizo volver a dejarlo. Con el seguro puesto. Abrió la puerta. Lo que sea que vio allí afuera, lo observó y decidió que su rifle no le iba a servir de nada. Marcus Webb. Ranger del ejército. Decidió que su rifle no le iba a servir de nada. Se marchó. Me quedé sentada en esa habitación durante mucho tiempo después de que se marchara. Todavía estoy dándole vueltas. Si estás viendo esto desde la comodidad de tu casa,
me alegro. Me alegro de que estés dentro. Porque en algún lugar de las 105.000 hectáreas del bosque estatal Pigeon River Country, en el norte de Michigan, y en Monongahela, y en los Ozarks, y en los Apalaches. Y en cada otro vasto bloque de naturaleza salvaje estadounidense en el que la mayoría de nosotros nunca pondremos un pie, algo se está moviendo entre los árboles esta noche. Algo que no figura en ninguna base de datos de gestión de vida silvestre. Algo que nunca ha sido nombrado formalmente por la ciencia. Algo que ha estado en esos bosques desde antes de que los bosques tuvieran nombre. Alguien que entienda de cámaras de vigilancia para exteriores. Algo que un ranger del ejército examinó y decidió, en un momento consciente, entrenado y experimentado de evaluación de amenazas, que un rifle no era la solución. Marcus Webb sigue por ahí en algún lugar. Su caso sigue abierto. Su esposa aún vive en Gaylord, Michigan, con su camioneta en el garaje. Su equipo de casa en cajas en el sótano y un cuaderno con 4 frases que ella lee a veces cuando necesita sentirse cerca de él. Si cazas en la región de Pigeon River Country, no te estoy diciendo que no vayas. Ese no es mi lugar. Pero les pido que hagan una cosa. Dile a alguien exactamente dónde estarás. Deja un itinerario detallado por escrito. Lleva un comunicador satelital contigo, no en tu mochila, sino contigo. Avísame. Todas las noches. Sin excepción. ¿Y si los animales de tu zona de repente se quedan en silencio? Si todo en el bosque se detiene a la vez. No salgas a investigar. Lo que sea que esté ahí fuera ya sabe dónde estás. Lo sabe desde antes de que hicieras tu primer campamento. Y a diferencia de Marcus Webb, a diferencia de todos los demás cuyos casos están archivados en la policía estatal como abiertos y sin explicación, todavía tienes tiempo para tomar una decisión. Diferente. Si esta historia te ha impactado, ya sabes qué hacer. Suscríbase, hay más casos abiertos. Más familias. Más pruebas que nunca se habían mostrado públicamente hasta ahora. Si has cazado en la región de Pigeon River Country, comparte tu experiencia a continuación. Quiero saberlo todo.